Buenas tardes, bienvenidos a la clase número 8 de nuestra materia de Introducción al Derecho. El tema del día de hoy se llama clasificación del derecho. Primero vamos a empezar dando una pequeña introducción, nuevamente repitiendo lo que es la definición del concepto de derecho. El derecho, como ustedes ya lo saben, ya lo hemos estado viendo a lo largo de este curso, viene a ser definido como el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta humana dentro de la sociedad. Es una disciplina que es amplia y es compleja, ¿verdad? La de clasificación del derecho nos va a servir para facilitar el estudio y la aplicación del derecho en diversas áreas de la vida social. En esta presentación, pues vamos a explorar lo que son las principales clasificaciones del derecho y vamos a discutir la importancia práctica en la organización y en el funcionamiento de los sistemas jurídicos. Esta comprensión nos va a permitir abordar de una manera más eficaz los problemas legales y las cuestiones de justicia. De nueva cuenta, definición del derecho. Conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta humana en sociedad y que aparte el poder es del Estado, más bien, que aparte el Estado puede ejercer su poder de coercibilidad. ¿Qué importancia tiene en la clasificación? Facilita estudio y facilita la aplicación en las áreas de la vida social. Vamos a analizar principales clasificaciones del derecho y la relevancia práctica. Tenemos primero el derecho público y derecho privado. Es la división tradicional que por default tiene el derecho público y derecho privado. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de derecho público? Bueno, el derecho público va a regular relaciones entre el Estado y los particulares. ¿Quiénes son los particulares? Nosotros. O las ramas principales que podemos encontrar dentro del derecho público es el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho fiscal y el derecho laboral. Derecho privado. El derecho privado va a regular las relaciones entre particulares solamente. ¿Qué son las ramas comunes que podemos encontrar dentro del derecho privado? Derecho civil, derecho mercantil. ¿Por qué borré derecho laboral dentro del derecho privado? Porque el derecho laboral, al ser un derecho de clase, tiene que pertenecer al derecho público. ¿Quién es el que le da mayor protección a los trabajadores? El Estado. El obrero, por su condición de vulnerabilidad frente al patrón, está protegido y subsidiado por el Estado. Por lo tanto, el derecho laboral pertenece al derecho público. El derecho privado entonces va a regular las relaciones entre los particulares, va a abarcar el derecho civil que va a tratar sobre las personas, sobre los bienes, sobre las obligaciones y el derecho mercantil que se va a enfocar en todas las relaciones comerciales con fin de especulación. Olviden aquí el derecho laboral. El derecho público va a regular las relaciones entre el Estado y los particulares para asegurar que el poder estatal se ejerza de una manera justa y equitativa. Va a incluir ramas como el derecho constitucional, que se encarga de proteger la Constitución, que donde se establece además la estructura del Estado y los derechos fundamentales de nosotros como particulares. El derecho administrativo, que va a regular la administración pública y la relación que tiene la administración pública con nosotros particulares. También el derecho penal, que va a sancionar los delitos y que pertenece al derecho público, aunque los delitos sean realizados entre particulares. ¿Por qué? Porque es interés primordial del Estado el bien común. Y el derecho fiscal, hablamos de impuestos y recaudación de impuestos. Vamos a ver qué es el derecho sustantivo y el derecho adjetivo. La clasificación del derecho, pues también va a distinguir entre derecho sustantivo y el derecho adjetivo. Cuando hablamos de derecho sustantivo, nos referimos a que va a definir los derechos y las obligaciones de las personas. Por ejemplo, podemos encontrar el derecho sustantivo dentro de códigos civiles o códigos penales, etcétera. Y cuando hablamos de un derecho adjetivo, estamos hablando de los procedimientos para hacer valer los derechos sustantivos.
y para que se cumplan las obligaciones. Ejemplo, el Código de Procedimiento Civil, Código de Procedimientos Penales. Al hablar de derecho procesal, que también es una materia que ustedes van a llevar más adelante, nos referimos a específicamente estos procesos que se nos otorgan, a los que se nos da acceso a nosotros para pedir el acceso a la justicia con algo que nosotros consideramos que tiene que ser del conocimiento del juzgador para que se pronuncie de acuerdo a las sentencias, pues pueden ser favorables o desfavorables. Sin embargo, este acceso que nosotros tenemos a un derecho procesal, pues forma parte del derecho adjetivo. El derecho sustantivo pues va a definir los derechos y las obligaciones de las personas. Por ejemplo, dentro del Código Civil se establecen lo que son los derechos de propiedad y las obligaciones contractuales, mientras que en el Código Penal pues se van a definir lo que son los delitos y las penas que van a tener. Igualmente, en el Código Familiar va a venir todo lo inherente a la familia y a las relaciones familiares. Dentro del Código mercantil va a venir todo lo relacionado a las relaciones que se crean entre particulares con ánimo de especulación. Igualmente, dentro de nuestra ley de títulos de crédito, también viene todo lo inherente a títulos de crédito, y donde podemos encontrar lo que es el famoso pagaré. Derecho objetivo. En contraste, pues el derecho objetivo también es conocido como el derecho procesal. ¿Por qué? Porque va a establecer los procedimientos para hacer valer los derechos. Sin nosotros, sin el derecho adjetivo, sin tener unos pasos a seguir para hacer valer nuestro derecho, simplemente nos quedaríamos con que tenemos ese derecho, pero no podemos exigirlos y cumplir también pues las obligaciones. Los códigos de procedimientos civiles y penales van a proporcionar qué reglas se van a necesitar para poder llevar a cabo juicios y otros procedimientos legales para ejecutar lo que está dentro del derecho sustantivo, asegurando que pues las disputas sean resueltas de una manera justa y ordenada. Derecho nacional y derecho internacional. Otra clasificación que también es fundamental dentro del derecho viene a ser el derecho nacional y el derecho internacional. Cuando hablamos de derecho nacional, pues nos referimos a las normas que rigen dentro de nuestro estado, dentro de nuestra nación, o a sus ramas. ¿Qué podemos encontrar? Pues derecho constitucional, administrativo, penal, civil, mercantil. Dentro de nuestro derecho nacional, pues encontramos entonces lo que es el derecho público nacional y el derecho privado, también nacional. Dentro del derecho internacional, vamos a encontrar lo que son las normas que van a regir las relaciones entre los estados y otros sujetos de derecho internacional. Tenemos, por ejemplo, derecho internacional público y derecho internacional privado. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, vamos a hablar del derecho nacional. El derecho nacional se va a referir a las normas que van a estar dentro de un estado y va a abarcar diversas ramas, como ya lo dijimos, derecho constitucional, administrativo, penal, civil y mercantil. Estas normas pues van a establecer cómo es que deben de comportarse los individuos y las instituciones dentro del país. Y les decía, entonces, de derecho nacional van a bajar las ramas de derecho nacional público y derecho nacional privado, ¿ok? Dentro del derecho internacional, pues va a regular las relaciones entre los estados, estados entendidos como entes de poder entre países y no como entidad federativa y otros sujetos del derecho internacional. ¿Quiénes pueden ser otros sujetos del derecho internacional? Empresas privadas internacionales. Incluye el derecho internacional público, que va a tratar sobre los tratados, derechos humanos y normas de guerra. Y el derecho internacional privado, que se va a ocupar de los conflictos de leyes entre jurisdicciones diferentes
y asuntos como el comercio internacional y la protección de inversiones extranjeras. Vamos a hablar del derecho positivo y natural. El derecho positivo y el derecho natural se van a presentar en dos enfoques diferentes del derecho. Cuando hablamos de un derecho positivo, estamos hablando de que se va a componer de normas jurídicas que son creadas por el ser humano y que son aplicadas por el Estado. Estas normas son escritas, vigentes y coercibles, escritas, vigentes y exigibles. Es decir, su cumplimiento puede ser exigido por la fuerza. El derecho natural se va a basar en principios y normas que son derivados de la naturaleza humana y la razón, que son considerados universales e inmutables. Aunque no son coercibles, estos principios van a servir de fundamento para el derecho positivo y van a guiar la justicia y la moralidad en la legislación y en la jurisprudencia. Por ejemplo, ¿qué derecho natural podemos encontrar nosotros? El derecho a la vida. ¿El derecho a la vida está protegido por el derecho positivo? Sí. ¿Dónde? Donde está penado y prohibido asesinar a otra persona, como un hecho ilícito dentro del Código Penal. Derecho colectivo y derecho individual. La clasificación entre derecho colectivo y derecho individual se va a enfocar en el sujeto que va a ser titular de los derechos. Cuando hablamos de un derecho colectivo, estamos refiriéndonos a las normas que protegen los intereses y los derechos de grupos o comunidades. Ejemplos, por ejemplo, tenemos al derecho ambiental, que protege en general el medio ambiente, los derechos laborales colectivos, que son estas protecciones que se da a los miembros de un sindicato, a los miembros de una empresa, para ejecutar derecho de huelga o asociación. Derecho individual. Normas que protegen los intereses y derechos de personas de manera individual. Por ejemplo, derecho a la vida, derecho a la privacidad, derecho a la libertad. El derecho colectivo va a proteger los intereses y y derechos de grupos o comunidades. Incluye, por ejemplo, lo que ya dijimos, derecho ambiental, que va a proteger el medio ambiente para el beneficio colectivo, derechos laborales colectivos y que protegen los intereses de trabajadores como grupo. Por otro lado, el derecho individual va a proteger los intereses y los derechos de personas individuales, como por ejemplo el derecho a la vida, que nos garantiza precisamente la protección de la vida humana, y el derecho a la privacidad, que protege la intimidad y la vida privada de las personas de una manera individual. Como conclusión, pues la clasificación del derecho viene a ser fundamental para facilitar su comprensión, su estudio y su posterior aplicación. Cada una de las categorías y subcategorías del derecho nos va a proporcionar un marco para analizar y abordar diferentes problemas legales. Es importante reconocer que pues estas clasificaciones no son mutuamente excluyentes. Muchas veces las categorías se están complementando y se están superponiendo entre sí. Por ejemplo, pues un contrato puede implicar aspectos de derecho privado, derecho sustantivo y derecho positivo. Sin embargo, hay un límite para este contrato del derecho privado. ¿Por qué? Porque no puedes tú. A ver, permítanme tantito porque me llegó una llamada.
Listo, continuamos. Bueno, entonces mirando hacia el futuro, el derecho continúa evolucionando y van emergiendo nuevas áreas. Por ejemplo, pues en el pasado no podríamos pensar que se iba a hacer esto del derecho de la tecnología, del acceso a la tecnología, que incluso fuera un derecho humano. ¿Por qué? Porque no preveíamos todo esto. Entonces, probablemente vayan haciendo nuevas áreas, vayan emergiendo nuevas áreas conforme vamos evolucionando y vamos teniendo nuevos accesos a diferentes herramientas. Este derecho pues continúa evolucionando constantemente, lo cual pues va a presentar desafíos y oportunidades para la teoría y para la práctica legal. Sería todo nuestro tema de la semana 8. Si no hay preguntas, que tengan bonito fin de semana.